Bueno, hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a otro jueves de reflexiones sobre la realidad. Bien, el tema que hoy nos trae son las industrias culturales. Sin embargo, antes me gustaría mencionar que durante la semana, pues creo que han pasado muchas cosas. Por ahí, pues estuvimos viendo lo del ministro de Hacienda, que una docena de huevos vale 1.800 pesos. Pues nuevamente vemos el desconocimiento de las clases dominantes frente pues a las clases populares, ¿no? Cómo es de diferente la vida, que pues ellos ni siquiera saben cuánto puede costar una docena de huevos. Eh, Quisiera iniciar pues con una reflexión respecto a varios temas. En primer lugar, la reforma tributaria. Creo que es un tema que nos compete a todos. La reforma terrible para la clase media y la clase baja. Representa un incremento radical en los impuestos. Muchas cosas que antes no tenían impuestos, pues ahora pareciera que los van a tener. Sin embargo, también ahora parece que los partidos de derecha se quieren presentar como los salvadores, ¿no? Entonces ya se están organizando para tumbar la misma reforma que ellos mismos se están proponiendo. Entonces pues se vuelve esto como una comedia. Pero al mismo tiempo, y de pronto de forma más grave aún, el gobierno colombiano y su ejército está haciendo una serie de maniobras de entrenamiento en la frontera con Venezuela. Entonces, mientras salió todo el boom de la reforma tributaria y todo este tema, en la frontera se iniciaron una serie de ejercicios de guerra mostrando el poder bélico colombiano y la capacidad internacional de enfrentar un conflicto. Entonces el presidente Iván Duque se siente muy orgulloso de su ejército y afirma que éste pues puede enfrentar cualquier tipo de conflicto internacional. Al mismo tiempo, del otro lado, el ejército de Venezuela, eh, en una muestra de también superioridad militar, pues está estrenando unos tanques enviados desde Rusia y está haciendo ejercicios militares en la misma zona, demostrando su poderío y también pues diciendo que el ejército colombiano se está preparando para atacarlo. Entonces, pensemos que mientras estamos en este proceso de la reforma tributaria, del chiste de que los huevos a 1.800 y todo esto, pues en la frontera se están armando hasta los dientes el ejército colombiano y el ejército venezolano, lo cual pues es terrible, nos puede estar llevando a un conflicto internacional. Un avión sobrevuela territorio colombiano, un avión ruso, entonces pues la cosa toma como otro tono y nuestra Cancillería regaña al gobierno ruso, obviamente el gobierno ruso no les va a prestar atención, no le importa, no le interesa, pero, pero sí hay que estar atentos de esos movimientos, o sea, más allá de la reforma tributaria, que creo que ya es más que un hecho que la van a derribar, es mucho más peligroso todo lo que está ocurriendo en la frontera con Venezuela. Entonces, pues quería como poner esa reflexión, de pronto los medios de comunicación nacionales no le han dado tanta importancia. Sin embargo, es muy importante lo que está pasando en la frontera, es muy importante las declaraciones que está haciendo el gobierno y es muy importante también las declaraciones que está realizando la canciller. Entonces, son temas relevantes, temas que hay que reflexionar y pues nada, quería iniciar hoy nuestras reflexiones con este tema. Bien, para el día de hoy, pues tenemos una gran invitada con quien vamos a conversar un poco sobre las industrias culturales. Y esta invitada, perdón que se me cayó por acá el soporte. Esta invitada se llama Andrea Fischer. Ella es una escritora mexicana, periodista de la Universidad Iberoamericana y miembro de una revista literaria mexicana llamada Por Escrito. Entonces, desde el mismísimo DF nos va a acompañar
Le estoy dando el ingreso para que iniciemos pues esta conversación. Bueno, hola Andrea, ¿cómo vas? Hola, mucho gusto a todas, a todos que nos escuchan. Gracias por invitarme a este espacio. La más feliz de poder platicar con ustedes. Bueno, bienvenida a un país que al igual que Colombia está sufriendo mucho también las cuestiones de la violencia, ¿no? O sea, en los últimos años se ha incrementado un poco la violencia por parte de grupos del narcotráfico y hace un tiempo veía un reportaje de Vice terrible sobre cómo se están armando grupos paramilitares en casi todo el territorio mexicano. No sé tú cómo ves esto desde el DF. Eso, digamos, no es nada nuevo. Es algo que se había sabido controlar desde los 70s con la administración priista tan dura, ¿no? Que hubo en mi país, que fue una dictadura implícita, no reconocida, pero presente. Sin embargo, a partir de la administración de Felipe Calderón, que fue un presidente de derecha en mi país, en los 2000 esto pues frontalmente se abordó como una guerra contra el narco, ¿no? Y a partir de eso pues se desataron una serie de dinámicas que pusieron a mi país casi en un estado de guerrilla en diferentes regiones, porque México es un país súper amplio, súper diverso, muy grande, en el que parece una cosa fragmentaria a veces, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en el norte que lo que sucede en el sureste o en las costas de Guerrero, ¿no? O sea, las violencias son diferentes. Y por supuesto, aunado a pues la violencia de género que se vive todos los días hacia las mujeres específicamente por como institucionalización del patriarcado, ¿no? Y la violencia implícita que eso implica hacia las personas que se identifican como mujeres. Y digamos que un poco ingresando en el tema de las industrias culturales, eh, en los 90 surge, o más bien aparece a la luz, porque creo que ya existía desde mucho antes, una guerrilla muy interesante que es el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, Ellos, así es. digamos que hacen como todo un proceso mediático totalmente distinto a cualquier otro movimiento guerrillero. O sea, creo que ni siquiera en Colombia, que tenía la fama de tener la guerrilla más antigua de América Latina, ni siquiera acá se había dado un proceso mediático tan fuerte. O sea, el punto que personajes de talla internacional como Manu Chao terminan haciéndole canciones a ellos. Entonces, no sé tú qué piensas o qué reflexión haces de esa forma como ellos lograron unir los medios de comunicación con su movimiento, con su ideología. Creo que por primera vez en la historia, los pueblos originarios del sureste pusieron la mira y en la agenda del mundo la terrible marginalidad en la que ellos viven hasta la actualidad y que se sabía por los procesos de colonización violentísimos que se vivieron en mi país, a pesar de que la historia ha querido redimirlos de otra manera, y la casi irreconciliable distancia social que los separa y los diferencia de la población blanca en el poder, ¿no? En México se vive una pigmentocracia muy marcada y muy racista, que básicamente si uno nace indígena se queda así en una posición de desventaja notable, ¿no? Creo que el movimiento armado del EZLN vino a romper con esta como euforia que trajo el salinismo, con esta idea del neoliberalismo y del progreso y de que México era una potencia en potencia, ¿no? O sea, y finalmente puso en el ojo del mundo y de los medios internacionales que no era así el caso, no para todas, no para todos, ¿no? Porque digamos que México, o sea, cuando uno desde Colombia piensa en México, se Uh -huh. acuerda de una gran industria cinematográfica. O sea, de hecho, pensaría que junto a Argentina y un poco Brasil, México tenía la industria cinematográfica más fuerte durante los años 60 a los años 70, Uh inclusive -huh. con Cantinflas, en términos de Latinoamérica, pues tiene una gran fuerza. Pero
como que de los 70 con el narcocine, un poco, y luego empieza como un decaimiento de todo esto, al mismo tiempo que empiezan como a aumentar las cuestiones sociales, las problemáticas sociales en esa región. ¿Tú cómo ves esta relación de pronto entre esa caída de la industria cinematográfica mexicana y el aumento de pronto de estas diferencias sociales que pensaría que en los 90 estallan con todo el proceso del Tratado de Libre Comercio? La verdad, si te soy muy sincera, desconozco. No me gusta hablar de cosas de las que no sé a profundidad, pero sí, ciertamente creo que ahí está en general, ¿no? De las élites blancas en el poder, está como desdén hacia la cultura del narco, que es ya arcaico, ¿no? Porque ciertamente se inserta en la dinámica social de mi país, como en muchos otros países latinoamericanos. Es innegable y no podemos como pretender poner, tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, y creo que también ahí, aunque el comentario es controversial, hay mucha riqueza y hay mucho discurso que vale la pena explorar, por lo menos a nivel antropológico. Ok. Bueno, ¿tú cómo ves el tema de la industria cultural? O sea, ¿tú cómo definirías una industria cultural hoy? O sea, teniendo en cuenta la existencia, por ejemplo, de Netflix, de todas estas plataformas donde uno puede consumir constantemente cualquier tipo de cine. ¿Cómo lo definirías? Creo que el término industria cultural es está ya gastado, porque se gestó con la escuela de Frankfurt en la década de los 20 del siglo pasado y pretendían ellos, desde una vista crítica, porque así se llama la corriente filosófica, ¿no? Ujú. Entender desde una lógica marxista cómo es que los medios de comunicación eh, finalmente como que amalgamaban y aplastaban la información, ¿no? Era una especie de monopolio muy vertical con el consumidor, ¿no? Con esa persona que decide acercarse a cierto medio, hacia cierta plataforma de contenido, cualquiera que ésta sea periódico, cine, lo que sea, ¿no? Estaba muy incipiente en la época. Hoy ya no funciona así. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado en el que no necesitamos de una gran casa productora o de una gran editorial para dar a conocer nuestros contenidos. El mejor ejemplo es esta reunión, ¿no? Ajá. Tú no necesitas de la infraestructura de la BBC o de quien tú quieras, de Netflix mismo, para hacer una reunión que puedan ver miles de personas, aunque nos estén viendo nueve, ¿no? O sea, finalmente esa Sí. viralidad que nos confiere pues los entornos digitales no existían antes. El hecho de que podamos nosotros producir el contenido como que desgasta ya la noción de industria cultural y la deja un poco de lado, porque a la vez que somos consumidores de contenido, también producimos contenido y somos capaces de Mm. publicarlo de manera gratuita. Entonces, no lo sé, ya no me encanta ese término que tiene ya casi un siglo de existir, ¿no? Pero digamos que en esa dinámica también se ha generado un poco la idea del prosumer. Uh Entonces -huh, es aquel que no solo consume, sino que también produce. exactamente. Y digamos que efectivamente, a diferencia de otra época en la que de pronto pues solo uno podía consumir lo que llegaba a la sala de cine, sí, solo lo que las productoras, las grandes productoras internacionales me daban, hoy uno mismo puede, no sé, buscar en línea, información pirata, puede ser, descargar la película o verla en cualquier página ilegal o legal, Netflix, Amazon, y tú puedes seleccionar tu contenido, Uh ¿sí? -huh, Y al mismo tiempo puedes crear contenido. sí, claro. ¿Tú crees que esto vuelve más horizontal el mercado de las industrias culturales? ¿O por el De una contrario sigue manera habiendo una logística, dinámica vertical? creo que por un lado lo democratiza, pero nuevamente creo que la dinámica neoliberal capitalista se impone, ¿no? O sea, finalmente Netflix sí tiene mucho más poder, porque tiene mucho más dinero que un productor independiente, ¿no? Y Ujú. por lo tanto se puede generar agenda, cosa que quizá las casas independientes productoras no pueden hacer. Sin embargo, creo que hay este valor agregado de que la información está ahí y no se va a borrar porque está en Internet. Y eso obviamente es un arma de doble filo, ¿no? Pero sí, justamente creo que estamos en un momento de mucha volatilidad en el que realmente no entendemos la dimensión social
que implica no poder borrar nada y que la información realmente no nos pertenezca, ¿no? Eso me parece también, o sea, terrible, digamos que tú haces tu película, ¿sí? Pero también hay un punto en el que termina siendo como el Creative Commons. Tú la Total. produces, la puedes subir al YouTube, la puedes Ujú. subir a Vimeo, pero ya se vuelve público. O sea, eso ya no es tuyo. O sea, ya lo pueden descargar 10.000 personas, 1.000.000 de personas y hacer con esa información lo que quieran. Entonces, también un poco, no sé, lo estoy relacionando con la idea de Walter Benjamin, de la Ujú. reproductibilidad en la época, el Técnica. arte en la reproductibilidad técnica. Entonces, ¿qué pasa también con esos productos que a veces se le cambia el sentido? O sea, también como que se resignifican y no necesariamente se vuelven en la línea de lo que de pronto el autor quiere. No sé, el internet como que también malgasta eso. O sea, que tú puedes tomarte una super foto artística y termina convirtiéndose en algo pornográfico, ¿sí? Y nadie como que tampoco se controla eso, no sé hasta qué punto también la libertad ahí en medio de esas industrias es peligrosa para el prosumer. Déjame preguntarte una cosa y esa manera de contestar lo que me acabas de plantear. Entonces, ¿por qué publicamos nada? ¿No? Finalmente, un producto de comunicación, ese es su fin, que llegue a alguien más, ¿no? En especial si tú voluntariamente, y creo que esa es una parte de la que no se habla demasiado, cedes ese contenido a Instagram, a YouTube o lo que sea, porque quieres una audiencia o quieres una retribución en likes o lo que sea, ¿no? O plantear tu negocio, lo que tú quieras. Ese es un problema y es quizá uno de los puntos ciegos de la posmodernidad en términos de la verticalidad o no verticalidad de las redes sociales, ¿no? O sea, finalmente Instagram se vuelve propietario de tu contenido, o Facebook, o quien sea que esté manejando eso, y no nada más eso, sino de tu información personal, ¿no? Ujú, Y de tus datos, de tus fotos, ya incluso pueden identificar sin tu consentimiento si sales o no en una fotografía, ujú, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, con la voluntad de volverse uno mismo un producto y mercancía para que Instagram pues te retribuya con usuarios que te sigan y puedan ver tu trabajo o tu cuerpo o lo que sea. Y la otra parte de decir, bueno, pero por más que yo borre ese contenido va a seguir ahí. Y ujú. quién sabe cómo pueda volver a, o sea, como explotárseme en la cara, ¿no? O sea, cuando yo ya no quiera formar parte de ese discurso. Entonces, no lo sé, creo que es complicado y es uno de los asuntos que atañen a la agenda de hoy y que no se hablan para nada, ¿no? Es preocupante. Acá, por ejemplo, desde el público nos preguntan, bueno, ¿cuál es la calidad de contenido ante la amplia variedad de plataformas? O sea, también, ¿cómo ves eso? O sea, digamos Ujú. que el Internet, creo que en otro live lo decía sobre medios de comunicación, el Internet nace como un espacio abierto, libre, crítico, más como con esta idea de los piratas cibernéticos y todo esto, pero hoy se convierte, por ejemplo, en que tenemos una serie de influencers que lo que hacen son chistes o burlas y que finalmente pues hay como cuál es la calidad finalmente de esto, o todo depende de lo que consume el sujeto que reproduce y reproduce. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que es muy fácil darle la culpa a ellos, cuando los que alimentamos esas dinámicas somos los consumidores y los usuarios, ¿no? No tenemos que dejar de poner ese dedo en la llaga, porque ciertamente ellos no existirían si nosotros no les diéramos trabajo, ¿no? Entonces, creo que ese también es un punto ciego bien incómodo y bien controversial en las dinámicas de consumo y los patrones de consumo tan acelerados hoy, ¿no? También existe como esta ilusión de que el contenido es infinito y no es cierto, ¿no? O sea, como que esa misma adicción a los estímulos infinitos, entre comillas, promueve que el contenido quizá no sea de la calidad que uno buscaría o que se viralicen fake news o este mismo fin de semana que se puso esto del Día de la Violación en Estados Unidos, ¿no? O sea, que realmente no tiene ningún fundamento, que es efectista y además pues da permiso a feminismos muy fáciles, ¿no? A que se viralicen y pues finalmente se olvide porque mañana vamos a tener otra razón para enojarnos, que no es el Ajá. Día Internacional
de la violación, ¿no? O sea, no sé, Exacto. Byung-Chul Han ha hecho de eso. Digamos, por ejemplo, eso. O sea, uno ve las redes y digamos que en términos de política y ve las industrias culturales. Y uno, por ejemplo, no sé, uno en los 90 uno recuerda Titanic. Entonces, Titanic, la gran película de amor, Leonardo DiCaprio súper joven ahí, tal, nominada a los Oscar, todo el boom. Pero hoy tú ves una cantidad de películas que ya ni siquiera sabes cómo por dónde empezar. O sea, tú entras a la plataforma de Netflix, tú navegas y navegas y navegas y ya no sabes ni siquiera qué consumir. O sea, la industria también se ha vuelto como tan grande, tan vasta, que ya no sabes ni siquiera qué quieres ver. O sea, de pronto tú antes te limitabas a lo que te mostraba la televisión o lo que te mostraba el cine, y hoy al no tener ese límite, tú ya como que ni siquiera sabes qué ves y ya ni siquiera sabes con qué criterios, por ejemplo, se entrega un Oscar o con qué criterios se entrega el premio que sea, o sí. Y dentro de de esa gran cantidad de productos, pues también la calidad termina siendo como perdida. O sea, no sé, acá en Colombia, no sé, en México existe una costumbre de en diciembre de estrenar una película de comedia, que Ujú, es una comedia súper barata, o sea, es una comedia absurda, machista muchas veces, pero la gente la llama como la mejor película colombiana del año, ¿sí? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Entre tanto contenido, ¿por qué la gente ve eso? Y tú ves las salas de cine, o bueno, antes cuando se podía ir a las salas de cine, eran llenas de gente consumiendo eso. claro. ¿Cómo llevar a la crítica? ¿Cómo llevar a que la gente hile más fino con el contenido? Ujú. ¿Cómo, cómo quitarle el trabajo a esa gente que solo pone estupideces, por llamarlo así, y que se están ganando millones y millones de pesos? Creo que nuevamente, y no es insistencia y no es necedad, pero me gustaría poner el foco en el consumidor y en la educación, ¿no? O sea, sin un esquema educativo y sistemas educativos de calidad, es bien difícil que una persona pueda discernir con su propio criterio una cochinada de lo que no lo es. Y también creo que esa es una diferenciación, pues bien europea, ¿no? Decir esto es alta cultura o esto Ajá, no lo es, ¿no? O sea, no sé, creo que en todo caso lo que vale la pena analizar es por qué esos discursos machistas, simplones, tienen tanto éxito, ¿no? Y por qué la gente los busca. Quizá también porque es muy fácil y es seguro, ¿no? O sea, ya sabemos en qué va a terminar ese chiste. Y exacto. necesitamos un poco de seguridad cuando, pues bueno, la pandemia se nos vino encima y no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Y un poco para saltar del cine a la música, el Ujú. caso de Calle 13. Calle 13 sale al mercado con Atrévete, que es una canción, pues no muy, digamos, ética ni nada de esto, sino que es una canción más de puro reggaetón y ya. Y el video, pues, es también absolutamente machista. Pero luego, cuando logra la fama, empieza a meter su discurso político duro y empieza a mostrar René qué es Calle 13, ¿sí? Entonces también como esta combinación de cosas. O sea, cómo esos consumos también se pueden convertir en discursos políticos más fuertes. ¿Tú cómo ves eso, por ejemplo, en la música? Está pasando mucho en América Latina con esas nuevas músicas. Creo que pueden pasar muchas cosas. A mí en lo personal sí me gusta mucho Residente, a Ujú. diferencia, no sé, personas que prefieren otro tipo de contenido, pero también me gusta mucho Canserbero, ¿no? Que es venezolano. Y es un rapero muy duro que viene de la marginalidad absoluta, que además tenía un padecimiento mental muy duro y que desde el principio se posicionó como tal y tuvo la suerte de que un pelado en alguna disquera dijo, ah, este vale la pena, porque sí vale la pena, ¿no? Entonces, creo que es mucho de azar. Nuevamente me gustaría reiterar la responsabilidad del consumidor, porque luego hay este discurso que a mí me parece inmundo, que todo es culpa de las empresas, pero Ujú. nosotros tenemos la obligación de reconocer que les concedemos nuestros recursos para que se hagan así de fuertes e inmundas, ¿no? O sea, no sé, me parece que a veces nos queremos quitar de la responsabilidad. Eso también es muy latinoamericano, ¿no? La responsabilidad es de alguien más, no mía.
Y no es cierto, es al revés. Este, ¿no? Y digamos, por ejemplo, cómo de pronto, desde tu punto de vista, como comunicadora, como periodista y como parte de un colectivo cultural, como pues también lo es por escrito, Ujú, cómo piensas que se puede llevar esto a la escuela? O sea, no sé, uno escucha, por ejemplo, esto de educar la mirada, ujú, ¿sí? ujú. De hacer procesos de formación en términos audiovisuales. Pero esto no es como muy popular en las escuelas, ni siquiera aparece en los currículos, Sí, ¿sí? claro. Pero ¿cómo lo consideras tú que se podría generar un consumidor más crítico? Yo tuve la gran fortuna de haber nacido en una familia que me permitió una educación de privilegio, ¿no? Que me permitió, además, pues tener esta mirada, pues entre comillas, más amplia, conocer cosas, viajar, que creo que es muy importante, y pues en últimas generar un criterio que para mí ha sido más congruente tener empatía, ¿no? Cuando uno reconoce al otro, el otro con O mayúscula, Mm, es más fácil pensar que uno no tiene razón y que quizá la voz de otras personas pueden a veces resonar más fuerte que la de uno propio, ¿no? En ese sentimiento de otredad y de diversidad, creo que es importante como educar a nivel emocional a los niños también desde chiquitos, ¿no? Tener esta flexibilidad que creo que en las generaciones más jóvenes sí existe, por lo menos en las élites en el poder, de decir, bueno, no importa tu orientación sexual, realmente ese ya no es un tema de conversación, ¿no? Pero no importa también si te gusta Calle 13 o te gusta Bach o te gusta Madonna, ¿no? O sea, mm. cada quien tiene su propuesta y creo que aprender a ver la propuesta en su dimensión es importante, ¿no? Sin este juicio de, es que Bach es superior a Madonna, pues no sé, depende en qué, ¿no? O sea, siempre tener este tamiz de cuestionamiento a los fundamentos que tenemos pues muy colonizados todavía, ¿no? O sea, de esta herencia colonial, creo que es importante cuestionarlos. Y se ha puesto mucho en moda la palabra de construir, pero sí es un poco el punto, ¿no? O sea, saber de dónde vienen y por qué quizá no es conveniente siempre ver las cosas con un único filtro, ¿no? Por ejemplo, acá nos pregunta la UPES, dice, ¿el poder de decisión del usuario se ha vuelto nocivo para la calidad de los productos culturales? O sea, ¿tú crees Ujú. que de pronto, no sé, la industria cinematográfica, la industria de la música, se ha limitado a ver qué es lo que le gusta al público y les produzco solo eso? ¿O, o de pronto nacen propuestas nuevas y ya el público se va amoldando a eso? Creo que la realidad está en algún punto medio entre ambas posturas, porque también creo que en esta noción de alta cultura, que a mí me parece abominable, perdemos mucho de vista eso que pasa en el metro o cuando uno se sienta a comer tacos o arepas. Eso también es Ujú, cultura, ¿no? Y se tiende a ver como algo que uno menosprecia, ¿no? Ah, es no sé, una artesanía. Y pues como que en esa palabra artesanía también hay una cosa bien colonial, ¿no? Que a mí me ujú. parece vomitiva. Entonces, pues no sé por qué sería es una artesanía que tiene una tradición milenaria de como craftsmanship y no arte y no una pieza artística en sí misma. No, no lo sé, a mí me gusta mucho cuestionar ese tipo de cuestiones. Ah, De hecho, hay una, es mexicana, creo, ella es como crítica de arte y ella hace una crítica fuertísima al arte contemporáneo. O sea, ella dice como no, el arte contemporáneo no existe, creo que se llama Beatriz, no Adelina recuerdo bien, Lerner. ella. Ella hace una Sí, crítica fuertísima al arte contemporáneo y la gente le da durísimo, pero al mismo tiempo ella lo que dice es, hey, el arte es esa idea de la alta cultura, de la alta pintura, y no sé, llenar un auditorio con sombrillas ya no es arte. Entonces también se da como esa lucha entre un poco la idea popular, porque el arte contemporáneo creo que es en cierto sentido más cercano a eso popular, a intervenir espacios, al arte callejero que esa alta cultura que es el arte de galería, el arte ujú, de la pintura refinada, y pienso que eso también tiene que ver con esa idea del contenido. sí, claro.
No sé, a mí me da mucha risa Belina Lesper y me cae muy bien y me cae muy mal al mismo tiempo porque creo que es una mujer que por lo menos tiene un punto de vista y se atreve a decirlo, ¿no? Y creo que también es parte de su marca y de su mercadotecnia. Pero creo que siempre es importante no irnos con este pensamiento de oveja, ¿no? De manada, de como, bueno, como todo el mundo lo dice y es lo que está en tendencia, pues es lo que debe estar bien. No, o sea, que a mí me gusta mucho que la gente realmente piense y dé su opinión desde su experiencia, que creo que es valiosísima, ¿no? Y no tanto como, bueno, es que como ahora el 24 de abril es el día de la violación, pues lo voy a poner en mi story y ya cumplí con mi cuota de feminismo. Pues no, Ajá. no es así, por favor, ¿no? O sea, es una ridiculez. Y es muy poco crítico. Yo siempre estoy como muy a favor y soy muy vocal a partir de la facultad que tenemos como sociedades democráticas, entre comillas, de expresar lo que nosotros creemos. Y si no sabemos qué pensar, guardar silencio, porque eso es muy importante también. Acá, por ejemplo, nos dicen, bueno, digamos que también un poco en línea de lo que tú estás mencionando, digamos que uno como adulto, Ujú, ¿sí? Uno puede elegir muchas cosas. O sea, uno puede decir, voy a la galería de arte, o voy al museo, o voy a ver artesanías, o me gusta lo popular, o me gusta. Pero de pronto los niños no. Los niños sí dependen mucho de la tendencia, de qué está de moda, de qué dice, ujú. no sé, Luisito Comunica, o qué dice X o Y youtuber. ¿Cómo manejar de pronto también esa idea de los niños? Y tú, por ejemplo, lo mencionabas, que tú tuviste una educación un poco más crítica, más abierta, más liberal, podríamos decirlo así. Pero ¿cuántos niños dependen realmente de lo que llegan a ver y lo que Televisa les muestra, por ejemplo? Claro, Y solo creen eso. No, no sé cómo manejar ahí lo de los niños, que es como tan fuerte. creo que aquí hay varios puntos. Eh, de entrada, exponer a las personas a ciertos contenidos es importante, aunque no sean, entre comillas, de calidad. O sea, porque si no los ven, también se quedan cojos, ¿no? De esa realidad que existe y que es masivísima todavía. Creo que es importante también dejar ya esta mirada condescendiente hacia los niños porque no entienden, porque no saben, porque claro que entienden. Y muchas veces entienden mejor que los adultos, ¿no? O sea, recordemos que la niñez es un concepto inventado en el siglo XIX y es muy Ujú. reciente, ¿no? O sea, antes eso no existía. Este, entonces, porque además pues las tasas de mortalidad eran altísimas y uno podía aspirar a tener una vida longeva hasta los 50 años, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es la niñez, ¿no? En ese sentido. Creo que es una construcción social y depende de cada cultura y contexto cómo se le aborde. Por lo demás, creo que hay cosas más peligrosas que incluso Televisa o estos contenidos súper masificados, que puede ser, por ejemplo, una educación acérrima religiosa, ¿no? Eso puede ser mucho más cegante, por ejemplo, que ver El Chavo del Ocho. No lo sé, o sea, quizá no le voy a caer muy bien a muchas personas que nos están escuchando. Agradezco mucho las participaciones y que nos escuchen porque sí, estoy leyendo los comentarios. Muchas gracias. Pero digamos, por ejemplo, me preguntan también ahí por el interno, ¿qué, qué tanta relación puede existir entre esta idea de las industrias culturales y también el desarrollo sexual de los niños? Sabemos Sí. que la sexualización de los niños, y teniendo en cuenta esta idea que tú pones que también es muy crítica, de que la idea de niño es muy moderna, es muy nueva, pero se están sexualizando a un nivel impresionante. O sea, hay películas infantiles donde ya la chica actriz principal de la película está absolutamente sexualizada para un contenido, para una persona adulta. O sea, ya ni Ujú, siquiera es como si lo dirigieran hacia niños. Entonces, no ujú. sé hasta qué punto también, un poco sin ponerlo en ese sentido, pero hasta qué punto la moral se pierde también en estas industrias. Eh, yo soy una persona, y este es como un disclaimer en general, que detesta las instituciones.
las odio, o sea, sencillamente me resultan muy problemáticas. Entonces, creo que de entrada plantearlo desde un punto de vista moral puede rayar en lo moralino y eso es peligroso, ¿no? Porque raya en justamente esta como falta de crítica hacia estos contenidos. No estoy defendiendo de ninguna manera la cultura de la pedofilia, que Ujú, justamente se favorece de una manera implícita al poner a una Lindsay Lohan de 13 años con una ombliguera y casi casi mostrando el busto que no tiene, ¿no? ujú. Porque sigue siendo pues una menor de edad. Creo que ahí también hay una cuestión bien fuerte de explotación laboral infantil, ¿no? Y de relaciones de poder bien verticales que pues finalmente tienen una finalidad de lucrativa pues bien dura y bien triste, que muchas veces pues es impuesta por alguien más, no por una decisión propia de la persona que está en la tele o que, no sé, también consume ese tipo de contenidos, ¿no? Ok, bueno, y digamos un poco para concretar este bloque, Ujú. ¿tú qué papel crees que juegan las industrias culturales en esta sociedad contemporánea tan convulsa? O sea, uno, por ejemplo, piensa en Bauman, el amor Ujú. líquido, la ética líquida, todo es líquido, nada es concreto, nada es estable, pero pues las industrias, por ejemplo, el cine, desde 1900 que nace el cine, eh, se mantiene, o sea, sigue teniendo vigencia, sigue teniendo fuerza, sigue generando una idea, sigue generando como una forma de pensar, por ejemplo, el cine norteamericano, que genera una idea muy concreta de qué es el ser americano y todo esto, sigue en esa misma línea. ¿Qué papel jugará todo esto hoy? Yo creo que, y aquí rescato a Byul Chun Han otra vez, en La Sociedad de la Transparencia, que me encanta ese texto, vale mucho la pena. En esta idea del infierno de lo igual, ¿no? Cuando queremos todos ser diferentes, cuando todos queremos ser únicos, realmente nadie lo es, ¿no? Y en la virulencia de las redes sociales y del nuevo post y la nueva foto de perfil y la nueva actualización del software, todo se cae en lo mismo, ¿no? O sea, realmente no importa la foto de quién sea, le cambias la cara y ya está, es de otra persona, ¿no? Ujú. Entonces creo que este tamiz crítico se pierde en este infierno de lo igual, como diría Han, y ciertamente nos entume, ¿no? O sea, no tener distancia de ello no nos permite justamente verlo con ese espacio necesario para pensar. Entonces, más allá de las industrias viejas, como es el cine, como es la prensa impresa, como es el periodismo, me parece importante ver cómo nos acercamos a ellas, porque ya se insertaron en esta dinámica virulenta y convulsa, y qué papel tenemos nosotros como ciudadanos en las democracias neoliberales para seguir consumiéndolo o no, y para saber guardar silencio, porque el silencio también implica este espacio de un tanto alejamiento, ¿no? Y de observación profunda, más allá de esto de, ay, bueno, y te cancelo y te odio y bueno, ¿a quién odiamos después, no? O sea, como que esta dinámica que parece que no tiene fin y que sí tenemos control, ¿no? Sobre de ella. Aristóteles, por ejemplo, mencionaba en la Ética Nicomaco, decía que Ujú. el máximo estado del ser humano era la contemplación y que llegar a ese estado de contemplación donde tú puedes verlo todo, reflexionarlo todo y tener todas las necesidades satisfechas, que esa era la felicidad, la eudaimonía, creo que lo mencionaba él en la ética. Y uno ve esta sociedad y nada gusta, o sea, es como si, o sea, tú puedes ver, no sé, la super película de arte, así altísima cultura y pues, la gente no le gusta, pero también digamos que si te vas al otro lado, la super película, lo que seamos ahorita, la comedia barata, tampoco gusta, o sea, siempre vas a encontrar la crítica, siempre vas a encontrar como esa idea del odio, como del rechazo al otro, y finalmente es como una falta de comunicación, no sé, no sé cómo verlo.
como si estas industrias también quisieran generar como el que sigue el reggaetón contra el que sigue el rock, y Ujú. el del rock entonces no puede ver al que ve el reggaetón, pero como que tampoco existe esa idea de ahí contemplemos toda la realidad, ¿sí? Como separándome un poco de la realidad y contemplémosla y encontremos lo bueno en el reggaetón, lo bueno en el rock y miremoslo críticamente. Es como si fuera muy difícil llegar a ese estado. Es que creo que sí lo es. Y pretender que hay algo bueno en todo creo que también es un error, ¿no? No, no hay algo bueno en todo. Así que, así como no todo el mundo tiene algo que contar valioso, ¿no? Esta idea romántica creo que también ya se ha desgastado mucho. Lo que creo que sí es importante es ejercer la capacidad de réplica. Si algo no gusta, decirlo. Si algo gusta también, o no decirlo. Finalmente, la experiencia de contemplación es interior, ¿no? No es para ponerlo como un statement político, o no, no debería de serlo así, porque pierde esa agencia, ¿no? Y también entender que uno viene cargado con un bagaje cultural que no puede negar, que no se va a quitar de encima, pero que puede observar, ¿no? Y que puedes deconstruir. Que es difícil, sí, totalmente es difícil, pero se trata de eso. Creo que un poco como en la Odisea, no es tanto el destino, sino el trayecto que te lleva ahí, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, tú estás dentro de un espacio que es por escrito, y digamos Sí. que es un espacio literario que busca impulsar a jóvenes escritores, a escritores que de pronto de otra forma no tuvieran la posibilidad de publicar. ¿Y tú cómo ves el papel de la literatura en esta sociedad contemporánea, donde, por ejemplo, se dice que la gente no lee, que la gente odia el libro, que la gente prefiere, no sé, ponerse a leer WhatsApp todo el día y no sentarse a leer la Odisea, por ejemplo? ¿Cómo ves esa relación con la literatura? Quizá la gente ya no lee la Odisea por dos factores. Uno, porque no tiene acceso a ella o nadie les dijo que existía. O dos, porque ya no tiene nada que decirnos, ¿no? Y eso es bien problemático de decir porque pues nuevamente es Homero y lo Mm, ponemos acá en un pedestal inalcanzable, inaccesible, cuando justamente creo que la literatura es algo bien como, sí, patético en el sentido de que puede estar a nivel, ¿no? Finalmente le escribió un ser humano y es para que otro ser humano interactúe con ese contenido, ¿no? Quizá obviamente no es el mismo contexto, obviamente no se va a recibir igual, pero eso también está bien. A mí me choca este sentido de conservación de todo y que todo tiene que ser igual. No, creo que lo único constante es el tiempo y eso ya lo decían incluso los presocráticos, ¿no? mm, Y el cambio y la evolución. Si no hay movimiento, pues realmente no hay nada. O sea, algo que no se mueve está muerto, ¿no? Entonces, quizá la literatura, el papel que juegue en la actualidad es ese de recordarnos que el lenguaje está vivo, que el lenguaje cambia y que el lenguaje crea el universo de quien lo habla, ¿no? El lenguaje no es nada más, no nada más está hecho de palabras, es cualquier tipo de código compartido, ¿no? Por una sociedad, por un grupo. Por eso hay lenguaje cinematográfico, por eso hay lenguaje en foto, por eso hay lenguaje para las personas ciegas, ¿no? En braille. O sea, no ujú. necesariamente está compuesto de palabras. Y ese es un error que muchos literatos, pues, pasan por alto, ¿no? Quizá la misión de por escrito es acercar a la gente una visión no tan académica, no tan elevada, sino de gente que está proponiendo cosas nuevas hoy y que tiene la necesidad o el gusto de, uno, producirlo, de mirar al mundo desde ese punto de vista y expresarlo, y dos, la generosidad de compartirnoslo, ¿no? Porque por escrito es un proyecto que se ha propulsado de la generosidad de los autores y de las editoras que pues, han estado en el proyecto, ¿no? Es un proyecto por amor al arte que amo como un hijo chiquito y que he visto crecer a lo largo de 5 años. Y finalmente creo que siempre es muy bonito ver la cara de satisfacción en las personas que reciben un ejemplar impreso, ¿no? Es bien padre ver cómo ven concretado su trabajo en esto, que es una revista impresa. O sea, lamentablemente la pandemia y
la economía, lo que sea, no nos ha permitido imprimir en este año de encierro, también por logística además, pero creo que ese factor agregado de ver algo impreso que tú hiciste es, híjole, no hay satisfacción que se le compare, la verdad. Digamos, problematizando un poco el aspecto romántico de la literatura, cuando uno intenta publicar, uno se Ujú. encuentra con las grandes editoriales. Entonces, Sí, claro. Alfaguara, Planeta, qué sé yo, Anagrama, ¿sí? Y todas ellas, pues, reciben manuscritos. Ujú. Pero luego existe como un mundo underground de la literatura, que son todas estas revistas que son inclusive muchas veces autopublicadas y Ujú. que son de colectivos que inclusive las imprimen en papel reciclado, porque he tenido la posibilidad de ver varias revistas de este tipo, y uno dice que a diferencia, o pensaría yo, que a diferencia de otras industrias culturales, yo puedo hacer un cortometraje y subirlo a YouTube o subirlo a Vimeo, y de pronto Ujú. puedo tener la misma cantidad de visitas que puede tener, qué sé yo, un video musical absolutamente producido. Pero el tiraje de una revista como por escrito o de una revista alternativa no llega al nivel de una Alfaguara, de un Anagrama. ¿Cómo luchar contra esa mega industria que se ve cerrada? O sea, la literatura pienso que todavía Ujú. está en manos de muy pocos. O sea, y somos algunos, porque me incluyen eso, los que de pronto luchamos contra esas grandes editoriales y queremos publicar en revistas chiquitas y queremos apoyar proyectos culturales, pero sigue siendo muy fuerte la industria frente a estos espacios alternativos. ¿Tú cómo ves eso? Creo que hay que dejar de pelearnos con los grandes títulos. Ese es un error, porque es muy desgastante y no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? De entrada. Después, aquello del nivel nuevamente me parece problemático porque finalmente proyectos como Por Escrito o como El Cardenal, que es otra de las grandes revistas mexicanas independientes que están eh, empezando a despegar, eh, pues son gratis, ¿no? Y finalmente las personas lo pueden descargar en internet, porque esa es un poco la misión de estos. Pues la parte más bien de decir, le puedo ofrecer a alguien el espacio para publicar, porque creo que vale la pena que esta persona tenga ese espacio ahí. Y al mismo tiempo puedo continuar con un gusto que es mío y que además es bien burgués, ¿no? O sea, no hay que dejar de ver eso. O sea, no creo que una persona tenga, que no tenga todas las necesidades básicas cubiertas les interese mucho este tipo de contenido, ¿no? Ujú. Entonces no deja de ser de élite, no deja de ser burgués, pero creo que es igualmente contestatario, ¿no? Ok, mira, preguntan en el chat, Ujú. dicen, bueno, más que preguntan es también como una afirmación. Dice John JQ21, en mi opinión la literatura se ha prostituido para beneficio de los poderosos y Ujú. algunos periódicos no son la excepción. Y esto me recuerda a House of Cards, la serie esta de Netflix, donde el Underwood, ya siendo presidente, contrata a un escritor para que haga una biografía sobre él, ¿sí? Ujú. Y también se convierte como en esta idea que tienen muchos de que hay grandes escritores que son bestsellers, pero en realidad lo que tienen es un equipo impresionante de trabajo que escribe, 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 y ellos solo ponen su nombre. Sí, Entonces, claro. también, como esta industria se ha convertido hasta cierto punto en una maquila de ideas y Ujú. lanzan como cualquier cosa al mercado, sin importar pues qué se diga, sino simplemente como vendo bestsellers y soy famoso y ya, como casi como los youtubers. No sé qué piensas sobre esto. Déjame como recordar a la audiencia, a las personas que están con esta inquietud, que el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿no? Y creo que no hay un libro que represente tanta ideología y tanto servicio al poder como ese lo ha sido, ¿no? Entonces creo que el poder de decir y de conocer siempre va a estar ligado a las élites, siempre. Y eso no podemos negarlo, ¿no? O sea, las personas que consumen este tipo de contenido
sí pertenecen a un círculo chiquitito, que no representan a una mayoría para nada, ¿no? Y que tienen el privilegio de poder disfrutarlo. Creo que bajo ese entendido es importante también decir que tenemos la agencia con ese privilegio de poder contestar y de tener capacidad de réplica. Y si lo haces por medio de un texto que no tenga nada que ver con política, también es un enunciado, ¿no? Político, ¿no? O sea, un poco en esta idea de que todo lo privado es público y todo lo Mm. público es político. No lo sé, creo que reducir toda la producción literaria a eso es un error porque yo misma soy muy ignorante, ¿no? De todo lo que existe y de todo lo que puedo leer. Por supuesto que no lo voy a leer en toda mi vida, claro que no. Pero creo que por lo menos tener la intención de hacerlo es muy importante. Y de decir voy a ocupar mi tiempo en esto y no me voy a tragar lo primero que me dicen, eso tiene mucho valor porque habla mucho de la capacidad crítica de las personas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo porque pienso que la crítica es un elemento que se ha dejado como de lado. O sea, no sé, pienso que en otras épocas la gente se reunía, hacía una revista y la lanzaba al público y el que la quisiera tomar la tomaba y el que no, pues no había lío. O sea, no se buscaba como de pronto fama, pero, pero hoy pienso que la idea de la fama, la idea de la fama también va como en contra de la idea de la crítica, ¿no? O sea, como que lanzo algo, pero no quiero réplica de eso, sino solo quiero likes. Entonces no quiero que me critiquen lo que estoy haciendo. No quiero que me critiquen mi texto, no quiero que me critiquen Exacto. mi video, no quiero que alguien vaya en contra mía. Y es como algo difícil de aceptar la existencia de la crítica, inclusive de los gobiernos. O sea, los gobiernos no quieren marchas. O sea, ¿a qué gobierno le gusta que lo critiquen? Ninguno. O sea, el mismo AMLO en México, él era de los que salía a organizar marchas, pero ve a ver si le gustan que le organicen marchas en contra de él. Eh, Dudaría mucho, ¿sí? Pero entonces esta posición de la crítica también se convierte como en algo ahí como maniqueo, ¿no? Como a favor de lo que yo quiero sí, pero en contra de lo que yo quiero no. Y eso también divide mucho. O sea, uno ve las redes sociales y divide muchísimo. O sea, uno ve peleas en Twitter impresionantes frente a una cosa que no dice, ¿por qué se sentan a pensar en eso? No sé cómo ves esta cuestión de la crítica. Creo que hay que reconocer que somos seres humanos y que si nos mueven ciertas fibras vamos a reaccionar. Más si tenemos un teléfono inteligente que nos abre una ventana a una infinidad de personas que nunca vamos a conocer y que son parte de este infierno de lo mismo, ¿no? De lo igual que habla Byul Chun Han. No importa con quién te estás peleando, el hecho es que te estás peleando porque crees que tienes la razón. Y te encanta porque te estás viendo ahí reflejado y crees que tu argumento es una maravilla. No sé, creo que nuevamente el silencio es bien reactivo y el silencio es un valor que hemos perdido, ¿no? Y que en Occidente se entiende como opresión, como lo que sea, pero la decisión de guardar silencio creo que se ejerce ya muy poco y quizá deberíamos de trabajarla más. Creo que esta idea del silencio es impresionante porque finalmente la gente piensa que la crítica es el ruido. O sea, entre más ruido haga, entonces salgo a hacer el cacerolazo. Salgo con mi cacerola ya a pegarle, pero de pronto el silencio termina siendo más crítico en la medida en que tampoco invade. El ruido invade al otro, el ruido limita al otro. Pero Ujú. el silencio es como lo que decía un poco Aristóteles, me aparto de la realidad y la tomo en un conjunto más amplio y la observo. Y de pronto es esto, somos más acción-reacción. Eh, Totalmente. Tú lanzas un texto, yo te lanzo otro texto, y si no son textos, entonces pueden ser balas, y si no son balas, pues pueden ser cuchillos, pero tengo que reaccionar, tengo que hacer un ruido, tengo que hacerme notar. Y las industrias culturales también señalan eso, o sea, el prosumer produce una gran cantidad de material que muchas veces se pierde en la infinidad del Internet, pero se produce muchísimo y se ve muy poco.
también. Entonces es una sociedad como que tampoco consume mucho, se produce más de lo que se consume. Y no sé cómo ves también esta relación ahí entre el contenido y lo que se consume y esa idea de esa necesidad de estar demostrándose, de estar buscando fama. Este comentario que dice John JQ21 de desobediencia civil sí es una noción maravillosa de un autor decimonónico que se llama David Henry Thoreau. Me fascina, gracias por traerlo a Mm, colación. Es de mis autores favoritos porque él tenía ese compromiso, ¿no? O sea, cuando se fue a escribir su obra cumbre, su principio y su premisa era al hombre, porque él no habla de ser humano, al hombre, ya le cuesta trabajo pensar porque no hay espacios en donde ya no haya dominado algo. Entonces se fue al bosque, construyó su cabina en el bosque, como su casita en el bosque, su cabañita, y lo que hizo fue quedarse ahí hasta que acabó el punto final de su obra, ¿no? No le importó dejar a su esposa, a sus hijos, no, tenía que acabar su proyecto, ¿no? Y finalmente, pues esa fue su obra maestra y demás. Y escribió, además de eso, un libro espléndido, que creo que se ha leído realmente muy poco, que se llama justo así, Civil Disobedience. Y creo o sea que, que, sí, dime, dale. justamente creo que en ese silencio que trae la naturaleza, que nos hemos encargado de aplastar y como de diferenciarnos de ella sin darnos cuenta de que pues, de ahí venimos y allá vamos, hay mucha riqueza, ¿no? Y hay esta capacidad de observar con esta noción de que somos chiquititos y que realmente somos insignificantes, ¿no? O sea, cualquier cosa que digamos realmente no importa, no interesa. O sea, que puede ser reactiva, sí, que puede ser peligroso también, pero creo que hay que ponernos en nuestra dimensión real, humana, efemerísima. Esta conversación que estamos teniendo es riquísima, estoy pasando genial, además estamos generando contenido interesante, pero finalmente se queda en eso, ¿no? En eso, y creo que la observación con distancia y el silencio tienen mucho que ver en esto que estamos platicando. O sea que tú considerarías que dentro de esta sociedad tan convulsa, la clave estará en parar, en decir, detengan las impresoras, detengan los navegadores, detengan los servidores y detengámonos a mirarnos. Porque de pronto en ese afán diario de produzco, de le tomo foto al desayuno para postearlo y ganar likes, le tomo foto al almuerzo para esto, le tomo foto a la cena, muestro en YouTube mi día, entonces me levanto, me baño y lo muestro ahí y termina siendo algo sin sentido. Y de pronto ese parar y ese detener todas estas máquinas es esa desobediencia civil que hace falta. No sé qué piensas. Quizá yo soy más, yo estoy más a favor de que cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, a mí me molestan mucho estos argumentos moralinos de esto es lo que tenemos que hacer y esto nos va a salvar como humanidad y como especie. No, no lo sé, yo no tengo esa autoridad y nunca la voy a tener, ¿no? O sea, nuevamente me molestan mucho las instituciones, pero creo que si vamos a hacer lo que queremos hacer, por lo menos tiene que ser con conciencia de lo que estamos haciendo, en su dimensión y desde donde podemos observarlo, porque somos limitados. A diferencia de lo que nos dicen los medios y el smartphone y lo que sea, somos seres bien finitos y bien limitados. Y hay que reconocerlo. Bueno, y ya creo que son las 8, ya una hora de conversación. Y como conclusión, ¿cuál sería tu idea final frente a lo que hemos conversado y cuál sería como tu cierre global de esta charla? Industrias culturales, medios, educación, hemos hablado creo que de todo un poco, pero ¿cuál sería tu cierre? Bueno, de entrada reiterar mi agradecimiento contigo, con las personas que muy amablemente nos han escuchado y han interactuado con la conversación y demás. Es para mí un gozo hablar de estas cosas, me fascina, por eso lo estudié y creo que nunca voy a terminar de estudiarlo ni entenderlo, pero creo que siempre es importante tener conciencia de nuestra dimensión humana. No somos todopoderosos como pensaba Nietzsche que seríamos alguna vez, nunca lo seremos y creo que quitarnos ese ego es importante.
¿no? Y no tomarnos tan en serio. O sea, creo que esta idea de progreso y de tecnología y con estas grandes aspiraciones es bien torpe y no aporta realmente mucho, más que dinámicas de consumo que se están llevando al carajo los casquetes polares, ¿no? Entonces, reconocer esa naturalidad en los seres humanos, uno, dos, eh, reconsiderar el silencio propio y finalmente entrarle a la observación, ¿no? Y a la distancia. Y si no, hacer lo que seguimos haciendo con conciencia. Oye, completamente de acuerdo. Yo también creo que el ego es muy fuerte, el ego es muy complejo. Yo creo que sobre todo en Occidente, en Oriente de pronto no pega tanto, pero en Occidente el ego y la fama, esa idea de fama, de que tenemos que ser famosos, tenemos que acumular, acumular, que se convierte como en un capitalismo en todo. O sea, quiero acumular hasta amigos, o sea, no sé por qué quiero tener más amigos en Facebook. Si finalmente, pues hay gente que ni conozco, pero uno quiere acumular todo, quiere centrar la vista en todo, quiere que tenga más likes su foto, quiere que de pronto acá que hubieran 1000 personas y no 6, pero, pero finalmente de las 1000 de pronto cuántas realmente pondrían atención o prestarían atención a esto. De pronto las 6 o 7 u 8 que están acá realmente están pensando y diciendo, oiga, sí, lo que están conversando estos dos locos tienen algo de razón. Entonces a veces creo que uno en esta sociedad por hacer más hace menos. Sí, Totalmente. quiero hacer la gran obra literaria en vez de el cuento chiquito que es más querido. De pronto uno quiere más su cuento más chiquitico y no su obra gigante que de pronto se le terminó siendo un problema y una cruz para uno terminarla. Entonces, me encantó conversar contigo, me parece que hubo unos puntos de vista muy interesantes. Y nada, pues acá vamos a seguir con este espacio todos los jueves de 7 a 8 de la noche, hora de Colombia. Y pues vamos a ver la otra semana con qué tema nuevo vamos a conversar y te agradezco mucho tu participación. Realmente increíble esta conversación, creo que nos deja mucho y igualmente pues va a quedar guardada ahí, va a ser un bit más dentro de Instagram porque va a quedar ahí guardada en mi perfil y adicional la subo a YouTube para de pronto los que no quieren entrar a esto del Instagram, pues también la subo ahí a YouTube para que puedan ingresar y verla posteriormente. Entonces, te agradezco mucho y nada, gracias a todo el No, público. gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias por la generosidad y la paciencia. Luego, de repente, no hay mucho foro para hablar de estas cosas y lo agradezco. Agradezco la invitación, la consideración y pues nada, aquí andamos. Vale, bueno, entonces hasta aquí esta reflexión y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao.